while you and me repeat. Buenas, bienvenidos otra vez, chicos. Aquí vamos a hacerle otro videito. Estoy muy contento porque acabo de instalar el iOS, la versión nueva que salió 11, y ahora no tengo que estar bajando Hack ni ninguna otra aplicación. Puedo grabar directamente desde el celular. Y bueno, esta función que he acabado de sacar el iPhone es buenísima. Vamos a ver cómo queda el video. Bueno, vamos a empezar. Hoy aquí quiero hacer varias cositas con ustedes, para que así irle enseñando, ¿no? Y vayan aprendiendo una que otra cosa que a lo mejor aún no saben, ¿no? Bueno, está el evento de cocina, el cual podemos ver. Ayer estaba en tercer lugar, me han bajado para el 14. Pero esto lo vamos a subir ya mismo. Vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por comprar el paquete completo, en el cual si lo compran individual le sale más caro. Yo lo que voy a hacer, ya aquí tengo 26.000. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a comprar completo, ¿no? Con 10% off, ¿ves? Me sale 25.000, le doy confirmar. Aquí vamos a abrir todos esos paquetes. Este me dio 220. ¿Dónde están los otros? A ver si lo encuentro aquí, el otro. Y el otro estaba al lado, ahora se me perdió. Tengo mucha porquería aquí. Vamos a buscarlo, por aquí está, aquí está. Y listo. Ok, ¿qué quiero hacer yo hoy? Hoy voy a subir la mascota Gaze, esta que está aquí de la venta, a rango 2. La tengo en rango 1, la voy a subir a rango 2. Para eso necesito, vamos a mirar aquí, 80 fragmentos. Y 80 fragmentos, necesito 4.800 tickets de cucharita de eso, ¿no? Y para eso tengo que gastar 500 ingredientes. Vamos allá. Le voy a poner le voy a poner un poco de velocidad a esto para que ustedes no se aburran ahí, porque de 10 en 10 no los quiero gastar no todos, sino solamente 500. Entonces tengo que ir de 10 en 10. Voy a poner la velocidad aquí. Listo, con eso ahí ya puedo comprar la mascota, comprar los 80 fragmentos para subirla a rango 2. Vamos a comprarla aquí un momentico, a ver cuánto es que suba a rango 2. Ahí está, 80. Uy, todavía me están saliendo esos letreros. Vamos a esperar a que se... Ahí se fueron. Y ¡pum! 80 fragmentos. Vamos a ver cuánto me sube esa bestia ahora. Y vamos a mirar aquí, Gaze, Evolution. Y ¡pum! Vamos a ver. Uf, me subió 2,5 millones. Buenísimo. Buenísimo, pero eso no es todo. Vamos a seguir haciendo otras cositas por aquí. Otra cosa que veo que mucha gente pregunta, y es respecto al despertar aquí. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuál me conviene más? Pues bueno, eso es sencillo. Eso es dependiendo en lo que tú quieras basar a tu personaje, ¿no? Por ejemplo, mi personaje yo lo he basado en mucho ataque, ¿no? Y crítico. Mucho crítico. Y como pueden ver, tengo ahí 31%. Y eso que no tengo puesto el otro traje. Yo puedo llegar a 36, pero no me conviene eso por ahora. Pero si pueden ver aquí, mi ataque es mucho más alto que el elemento, ¿no? Y yo me he basado en eso, en puro ataque. Vamos aquí para que puedan ver mejor. Aquí, rango 10 y rango 11. Todos saben que para que se pueden despertar dos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Para poder despertar el rango 11, primero tienes que tener el arma rango 11. Y segundo, llevar el rango 10 a 60. Como pueden ver ahí, ya yo lo tengo en level 60. ¿Ves? Ya lo tengo aquí, ya he subido esto 60 veces. Y entonces el rango 11, como ya tengo la arma, para despertarla, como pueden ver aquí, se necesitan... esta la vamos a despertar ya mismo. Por eso hice este video, para que ustedes lo vean, ¿no? Pero estábamos aquí. Ok. Necesitas level 60 para poder subir este. Y aparte de eso, necesitas, para poder activarlo la primera vez, son 150.
Sí, se necesita muchas piedras de talento para eso. Sí, hay que hacer una buena inversión ahí y ahorrar bastante. Ya yo tengo 580 porque hoy vamos a subir este rango 11 que ya lo puedo hacer. Todavía no lo he activado, lo voy a hacer con ustedes para que vean. Vamos entonces a eso. Vamos aquí. Vamos a primero a crear el arma. Aquí está. Ya la tengo listica para ustedes. Y aquí la vamos a subir. 12 millones. Nada, casi nada pide. Mira eso. Y ¡pum! Vamos a ver cuánto me sube. Y me subió 1 milloncito. Pues bueno, está bueno. Vamos a empezar. Ahí está. Ahora sí vamos a despertarla, que es lo que nos va a dar. Aquí vamos. Y buscamos esta, que es la que voy a despertar. Entonces, la sombrera. Y ahí la despertamos. Ahora, vamos por ejemplo a mirar aquí en el rango 11. Yo siempre busco el lado que más ataque tiene. Mira aquí, aquí me va a dar 15%. Yo sé que me va a dar 15% al final. Uy, eso es muchísimo. Mientras que aquí lo que me va a dar HP y crítico. Bueno. Pero entre ataque y crítico yo me voy con el ataque. Aquí me va a dar 4% de ataque, que en realidad no es mucho. Comparado. Fuera de eso, hay unos lados dependiendo de qué arma. Por ejemplo, aquí yo me fui por el lado más largo. Porque igual busqué el ataque. Pero tienen que tener en mente que hay lados que son, ¿cómo decirle? Necesitan mucho más puntos para llegar al final, que es lo que en realidad te va a dar. Claro, esos lados normalmente son los mejores, pero no significa que tiene que ser obligatorio ese lugar. O sea, pueden buscar el lado que más le convenga a ustedes, no necesariamente tiene que ser el más largo. Yo lo que lo hice en todos los rangos 10, por ejemplo. Yo primero subí en todos el lado más corto, el que con 30 y pico, con el level 30 y pico aquí, 34 creo que ya puedes completar el lado corto. Ahora, para completar el lado largo son 40 y pico de puntos. Entonces tienen que tener eso en mente. Yo lo que normalmente hacía primero el lado corto y ya después cuando lo tenían en level 40 y pico, entonces hice el lado más largo. Les recomiendo hacer eso siempre, ¿no? No importa lo que estén buscando, siempre hagan el lado más corto, que lo van a poner llenar más rápido y van a conseguir más VR. Y después buscan el lado, si se quieren quedar de este lado, perfecto. Si no, pues buscan el lado que más les convenga a ustedes. Ok, bueno, vamos a subir aquí. Como pueden ver, ya yo tengo bastante. Entonces, yo mínimo, sin mirarlo, voy a subir al level 30. Vamos a subir al level 30 de una vez. Vamos a activar aquí las cosas. Este es el lado corto. Entonces, aquí me pide 12. Vamos a darle los 12 aquí. Aquí me pide 3. Tengo que darle 3 a este. 1, 2 y 3. Este aquí, el último me pide 12 puntos más en este. Déjame ver cuál me conviene más de estos dos. Dodge o Block. Vámonos por Block. Vamos a bloquear. Para bloquear más me conviene porque en realidad es lo mismo. 2, 3, 4, 5. Lo voy a mitad y mitad. Al final es lo mismo. Ahora este aquí, que es el que me va más que nada. Mira, un solo punto ese, ¿cuánto me dio? Mira, un solo punto en el último me dio 1 millón. Vamos a darle otra vez. Otro millón. Otro millón. Bueno, puedo subir los dos más. Es decir, al level 32. 31. Y 32. Uf, exacto. Me dio para exacto, señores. Y 1 y 2. Y listo. Ya completamos esto por hoy. Como pueden ver, se subió bastante. Estábamos en 438 y ahora estamos en 455. Uf, subimos bastante hoy. Subimos mucho. Como pueden ver. Efectivamente, mañana les voy a enseñar que voy a comprar esos 120 que faltan ahí. Voy a tratar de comprarlos. A ver qué mascota tenemos por acá. Tengo ya. Ahora mira. Tengo 95. Voy a subir una de las mascotas a rango 4 también. Deja ver.
todas mis mascotas amarillas yo las tengo. Yo les recomiendo siempre suban todas las mascotas amarillas a rango 3 y después le dan gracias hasta llenar también este. Ya después de eso no vale la pena seguir en el rango 4, pide demasiado para llenar eso. Entonces yo les recomiendo que la suban a level 3. Después le den gracias hasta la tercera. Ya ahí paran. Y después la suben todas a rango 6. Bueno, eso es menos lo que voy a hacer yo. Ahora yo voy a subir esta. Voy a empezar con esta. La voy a subir a rango 4. Draining. Aquí está. Draining. Vamos para allá. Es lo mismo en todas las mascotas. Así que yo me voy por cualquiera. Me gusta esta se ve bonita. Le damos gracias. No, gracias no, perdón. Envolver. ¡Pum! Rango 4. De una. Ahora, ¿qué es lo que hago para que me suba más? Vamos a entrar a la tabla. Ya como es rango 4 me va a dar más puntos. Y vamos a sacar la que menos puntos. Esta, no, esta no, esta me da 19. Deja verla aquí. 18. Vamos a cambiarla por esta. Y vamos a poner la Dreaming. Ahí se me va a subir. Porque en la tabla, mientras más level tenga, más puntos te van a dar también. Tienes que tener eso en mente. Ahora ahí. Vamos a ver cuánto me subió. Pues no fue mucho, pero aquí te subió. Ya es rango 4 al menos. Bueno, creo que... quería hablarle también de la reliquia. Siempre he querido sacar esto. Entonces me han dicho que es cuando lo llevas al 8. Entonces hoy yo voy a salir de esa duda si es al 8 o es al 10. En realidad yo no les recomiendo hacer eso hasta que activen esta. Yo en realidad me atrasé. Yo podía haber activado esto y haber cogido mucho ataque. Pero bueno, como mi proyecto se basa mucho en crítico, me interesa mucho. Esos 12% de crítico me va a servir muchísimo. Y es lo que estoy buscando. Entonces la voy a llevar a rango 8. A ver si es verdad y salir de duda que nunca he visto a nadie que me diga de eso en realidad. Y yes, definitivamente es verdad. En el 8 se activa ese poder. Ya yo tengo uno, ahora tengo que subir este. Que apenas, bueno, me falta muchísimo, ¿no? Pero ahora voy a seguir con ese definitivamente. Y ya conseguir los críticos esos que me van a subir muchísimo el ataque. Y bueno chicos, espero que les haya gustado. Aquí estamos para lo que necesiten. Si quieren un video específico, déjenme saber. Si les gusta, dejen su comentario y cualquier duda y pregunta que tengan, aquí estamos. Saludos a todos.